Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo atardecieron? Bueno, entonces miren, vamos a ponernos en sintonía. Vamos a ver si bueno, la dinámica de todos los días. Si me están escuchando van a dar 3 palmas, por favor. Si van a poner de pie todos, vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer los estiramientos. No tenemos mucho tiempo, tenemos media hora, pero quiero hacer estos estiramientos para que no se duerman, porque el tema de hoy es un tema sabrosísimo o sabroso, un tema muy sabrosito que vamos a así. Entonces vamos a levantar las manos hacia los lados, hacia abajo. Eso, vamos a mover la cabeza hacia abajo, eso, hacia los lados, así. Y van a repetir desde mí. Hoy no me voy a dormir. Bueno, siéntese, vámonos porque el tiempo. Entonces, aunque me demore, vamos a hacer la oración con una canción. Si quieren, la pueden cantar. Si no se la saben, van escuchando y después la van a cantar más suavecito, ¿no? Es una canción muy bonita. Entonces vamos a entrar en oración, entonces vamos a prestarle atención. Recuerden, vamos a empezar a orar para el examen de entre 15 días, no se les olvide, no se arrastremos. Bueno, entonces vamos a cantar lo que pueda. Mientras tanto, los 30 primeros segundos, escuchémosla para que escuchemos la melodía. Por favor, y en paz junto a los pobres en su... Listo, arranquemos. Y en paz junto a los pobres en su travesía, dímelo. ¿Quién los hace juntarse y defender la vida? Dímelo.
esté aquí prueba que el Espíritu de Dios sigue aquí. Y el hecho de que ustedes están aquí prueba que el Espíritu de Dios sigue aquí. Entonces, por el tiempo, porque como siempre por el retiro, se me comen 15 minutos, entonces no alcanzaré a darles todo, pero aquí en la hojita está todo, ¿no? Para que vayan preparando para la historia. Recuérdenlo, no se les olvide. Entonces, muy sencillamente, el tema de hoy es un tema muy espectacular, muy sabroso, a mí me encanta, ¿no? Cada quien tiene su goma. Y esta parte me encanta mucho, me encanta mucho. ¿Por qué? Porque he tenido la oportunidad desde pequeño tener un poco de conocimiento, pero ahorita, porque lo que pasa es que se me distraen. Quiero que me miren ya en su casa. Aquí todo lo que está aquí está aquí. No tienen que copiar, pero si quieren copiar, copien. Entonces, miren. Dice el tema de hoy: el Espíritu enriquece a la iglesia con sus carismas. El Espíritu enriquece a la iglesia con sus carismas. ¿Qué vamos a empezar a decir? Allá están los 7 dones que comúnmente ustedes conocen, pero vamos a empezar a decir lo siguiente: que ya hemos hablado que el Espíritu de Dios viene a habitar a nuestros corazones y que nos regala unas bendiciones, que es la inhabitación espiritual, que es el nacimiento nuevo. ¿Y cuál es la otra que me olvidó? Inhabitación y la filiación divina. Entonces, cuando yo me vuelvo hijo de Dios y que el Espíritu me habita, Él me empieza a regalar unos dones increíbles. La idea es que usted los descubra. Entonces, cuando usted descubre que usted no solamente es hija de Dios, sino que Él es hijo, ya somos un combo. ¿Y cómo se llama el combo? Comunidad. ¿Y cómo se llama la comunidad? La iglesia. Entonces, vamos a ver ahora cómo es la dimensión del Espíritu, no solamente porque tú tienes el Espíritu, sino porque todos tenemos el Espíritu. Eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo, miren lo que dice, queremos ahora señalar especialmente la dimensión eclesial de ¿qué? De dichos carismas del Espíritu. Cómo tú te complementas, cómo yo me complemento, cómo nos complementamos. Todos dependemos de todos, sencillamente. Y aquí vemos cómo el Espíritu viene con unos regalazos, unos super regalos para la iglesia. Esos son unos cuantos. Hay otros que lo vamos a ver ahorita más adelante, pero los que más conocemos son esos 7 regalos. Miren, ahí está: consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios, entendimiento y sabiduría. Es sencillo. Esto ustedes ya lo saben, solamente lo vamos a recordar. En el Antiguo Testamento veíamos la obra del Espíritu de Dios, porque ustedes recuerdan que el Espíritu Santo no se llamaba en el Antiguo Testamento, sino que llamaba como Espíritu de Dios. Nosotros empezamos a llamar al Espíritu Santo cuando viene Jesús y nos lo revela, pero los antiguos lo llamaban el Espíritu de Dios. Y vemos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se revela, se le muestra a todos estos hombres, dirigentes y jefes. Encontramos al viejo Sansón. ¿Por qué se caracterizó Sansón? Por la fuerza. Y ahí vamos encontrando a los profetas, a un Eliseo, a un Isaías. Vamos encontrando a David, a Saúl, que fueron ungidos por el Señor para guiar a su pueblo, ¿no? Entonces tenían ese espíritu que los acompañaba. ¿Se acuerdan ese pasaje, si no estoy mal, que Moisés se reúne con los 70 ancianos y reciben el espíritu? Bueno, entonces vemos cómo el Señor va regalando el espíritu. Pero un texto muy particular que vamos a encontrar después, que nos va a cambiar el paradigma, por eso dice allí: este texto será como un texto paradigmático. ¿Qué es un paradigma? Es una mirada, ¿no? Es como yo ver por esta ventana, pero ya cambio de ventana y miro por otra. Entonces ya vamos a empezar a ver cómo el Espíritu Santo va a tener otra mirada. Va a decir que sobre los dones del Espíritu, del futuro Mesías será visto así. Entonces vamos a ver que en este texto nos va a hablar del Mesías y que este Mesías iba a tener estos dones. ¿Y el texto cuál es? Es Isaías capítulo 11, del versículo 1 al 2. Pero si ustedes recuerdan, en una catequesis o en una enseñanza que ya habíamos visto, decíamos que había que mirarlo hasta el 9 para ver también sus frutos. Y aquí lo tengo. Miremoslo rápidamente. Una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote surgirá en sus raíces. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, el espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. De allí se inspiraron para desarrollar todo lo que son los dones del Espíritu, estos 7 dones. Pero ustedes saben que se dice que 7, pero que son muchos
muchos más. Y miren que ya empieza a ver miren los frutos. Ese Mesías, ¿para qué debe tener ese Espíritu de Dios? ¿Y para qué tiene que tener esos dones? Para lo siguiente: para que haga justicia a los débiles, para defender el derecho de los pobres. ¿Ya? Entonces estamos viendo que el Espíritu de Dios es para ponerlo al servicio de los más necesitados, de las personas que me necesitan. ¿Listo? Y al final dice: se llenará la tierra del conocimiento de Yahvé. ¿Para qué se tiene que llenar la tierra del conocimiento de Yahvé? Porque para uno amar a alguien tiene que conocerlo. Cuando conocemos a Dios podremos amarlo, y amándolo cumpliremos todo, porque dice Mateo 22 del 34 al 40 que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y al final dice que hay lo semejante, que es amar al prójimo como a ti mismo. Y después dice al final que toda la ley depende de esos dos mandamientos. Están resumidos. Volvemos a ver los dones. Después va a aparecer otro texto muy bonito, el de Joel, el profeta Joel, que nos va a decir lo siguiente. Ese texto, recuerde que lo van a invocar en los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando viene el día de Pentecostés. Y aquí está el texto, miren lo que dice: esto es lo que ha de suceder después. Yo derramaré mi espíritu sobre cualquier mortal. Esto es muy importante, este pedacito y el pedacito final. Tus hijos y tus hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. Pero dice aquí: hasta sobre los siervos y las sirvientas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea, que el espíritu se va a derramar ¿sobre quién? Sobre todos. Todos. Pero no solamente es para chicanear de que tenemos el espíritu y que somos hijos de Dios, sino porque cuando recibimos un regalo de parte de Dios, un don, es una gran responsabilidad. Ya en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que el Mastandán, el duro, el que desarrolló, no fue el único, pero uno de los que desarrolló más plenamente todo el tratado de neumatología, ¿quién fue? Pablito. Ese tipo la tenía clara. Y él nos va a regalar un texto que es el que yo quiero que ustedes les quede. Si no alcanzamos a llegar hasta por allá, por lo menos que les quede este texto tan bonito, que es el siguiente. Mire este que está aquí, 1 Corintios del 1 al 12. Pero ¿cuál es la idea? Miren, yo les había dejado tarea, que era leerse 1 Corintios 12, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Allí ese tipo explica excelentemente los dones. Pero aquí ya vamos a pasar a otro nivel. Estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Son muchos. Hay dones muy sencillos, llamémoslo así, dones ordinarios, o sea, que están muy en el medio, en el común. Pero hay unos dones que los podemos llamar dones extraordinarios. ¿Cómo los va a llamar Pablito? Los dones espirituales. Y vamos a mirar el texto, 1 Corintios 12, del 1 al 2. Aquí está. Dice así el texto: ahora, hermanos, les recordaré lo siguiente respecto a los dones espirituales. Por allá más adelante hay otro texto muy bonito que dice: no quiero que vivan en la ignorancia respecto a los dones del Espíritu Santo. O sea que Pablito quiere que usted conozca los dones. ¿Para qué? Para que usted aprenda a manejarlos si se los llegan a regalar. Porque ¿cuál era el problema de esa comunidad? Que recibieron los dones y no los estaban utilizando como eran. Empezaron a chicanear. No es que yo tengo el don tal, yo tengo el don tal. No, es que los dones no son para chicanear, son para ponerlo al servicio de la comunidad. Por eso él empieza a escribir esto y empieza a decir: mira, hijo, cuando aún eran paganos, perdían el control de sí mismos al ser llevados a sus ídolos sin voz ni vida. Y dice: ahora les digo que ninguno puede gritar maldito sea Jesús si el Espíritu es de Dios. Y nadie puede decir Jesús es el Señor sino con un Espíritu Santo. Entonces es lo que le va a decir: lo que lo mueve a usted a invocar y a proclamar el nombre de Jesús es el Espíritu que lo habita. Y ya después nos va a empezar a explicar todo lo de los dones. Y empieza a decir: hay diferentes dones espirituales, pero después va más allá. Pero el Espíritu Santo es el mismo que regala esos diferentes dones. Y después dice: hay diversos ministerios. ¿Por qué? Porque la idea es que los dones se complementen, ¿ya? Y que podamos llegar a montar un ministerio bien sabroso. Entonces, ustedes saben que está el ministerio de las personas
que les gusta orar, pero también está el ministerio de alabanza, está el ministerio de danza, y podemos con todos esos ministerios montar una adoración para el Señor. Y así podríamos hablar de muchas otras, de otros ministerios. Pero recuerdan que el Señor es el mismo. Y después dice, hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. Y aquí viene esta parte, miren la que dice: la manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. No dice para provecho individual. Entonces, ¿qué le invita a Dios a usted? Mire, el don que yo le estoy regalando no es para que lo guarde. Es el ejemplo que yo les he puesto. Si a mí me regalan esta caja con toda esta plata, yo no puedo decir, pues esto es bacano, pero no, yo no voy a gastarme esta plata. Voy a poner acá en agua mojada. Entonces, este regalo que me lo dan no es para guardarlo, es para ponerlo al servicio. ¿Listo? Y miren cómo empieza aquí. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría. Y muchas veces, ¿cuántos de nosotros que somos o hemos sido catequistas, el Espíritu nos va formando y va colocando esas palabras claras para tal persona? Yo desde que les ha pasado, pero es tan bonito cuando después de tantos años me pasó, no sé, hace unos 12 años me encontré con una niña que yo la tuve en el grupo de acólitos, y ya es profesora, y me decía: Carlos, yo nunca me olvido lo que usted me decía. Y yo, ¿qué le decía? Esto, y ya no, eso lo decía el Señor a través de mí. Pero es ¿por qué? Porque el Señor le da palabra de sabiduría a uno para ayudar a las otras personas a edificar en la casa, en la parroquia, en la calle. ¿Cuántas veces uno va y muchas veces uno puede ir en el taxi y uno puede ir hablando con el taxista y uno empieza a hablar y el taxista le dice: ven, ya que tocó esto, yo le puedo contar algo? Y usted allí le dio una palabra de sabiduría a la persona y le mostró un cambio y dice: ¿por qué no vaya a contar, padre? Dice: ven, no es mala idea. Y ahí el Señor lo está tocando a usted. Otro don, el don de palabra de conocimiento según el Espíritu. Miren, esto que les voy a decir, ya lo voy a hablar muy, aunque me quede allí, muy de experiencia mía, y también para los que me están escuchando en casa ahora. Entonces, pero averigüen, vayan y lean el libro del Espíritu Santo de Yves Conga. No me crean a mí. Yo siempre digo, cuando usted le dicen algo, no se puede quedar con lo que dijo la persona, porque qué tal que eso sea algo muy sesgado. Es mi experiencia, es lo que yo he leído, es lo que yo he investigado, porque a mí me apasiona este tema y porque el Señor me ha bendecido dándome la oportunidad de estar en una comunidad que he podido ver estos dones, ¿no? Este es un don que lo podemos ver desde dos lados, pero les voy a mostrar. El primer lado, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Yo cuando entré al seminario hace 6 años atrás, a mí me dieron la oportunidad, como siempre, como somos los nuevos, nos mandaban a diferentes actividades. Vino un padre de X país y que el tipo pues tenía dones y todo, y nos mandaron a solicitar la misa. Cuando ese hermano empezó, con todo el respeto que se merecen, a mí me pareció eso tan reforzado, que claro, uno viene de un espacio muy racional, entonces uno dice: ¿será que ese don sí existe? ¿Por qué? Porque muchas veces no es que el don no exista, sino que la persona que lo está utilizando, si no lo sabe utilizar, puede hacer que el don se apegue. Pero no quiere decir que porque alguien no utilice bien el don no exista, que ese es el problema que muchas veces nos ha pasado. Entonces, el tipo tenía, ¿cuál es el don de palabra de conocimiento? Que Dios le revela. Entonces hay personas que ustedes, algunos han tenido que ver, que dicen: en estos momentos el Señor está hablando a una persona de esto y esto y esto. O el Señor me dice que aquí hay una persona que tiene esto y esto. Eso es un don de palabra de conocimiento, porque el Señor le da un conocimiento de algo que está sucediendo en una comunidad, se está orando. El don existe. Pero muchas veces, cuando no lo manejamos como Él, lo torcemos. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo se puede tirar usted un don? Digamos que usted lo tenga. Aquí hay una persona que tal. Y entonces dice: ahora es la hora de echar el billete de la ofrenda. Pero si usted está metiendo a Dios, no se preocupe por eso. Yo sé que usted tiene necesidad, pero ¿qué pasa? La gente que está allá va a ver eso feo. Y entonces se va a retorcer.
Es mejor que usted comience y diga, recuerde de dar una ofrenda. Pero si usted está trabajando al Señor, y el Señor le dice, busca primero el reino de los cielos, que demás le diga por añadidura, no tiene por qué meter el don así, porque va a aprender a mucha gente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces cuando yo estuve, no es para chicanear, sino que yo tuve la oportunidad de ir a una comunidad que se llama Siervos de Cristo Vivo, que es una comunidad que fundó el padre Emiliano Tardif. Cuando estuve allá, yo ya he ido en diferentes ocasiones, tuve la oportunidad de ver ya esto de otra manera. Yo dije, ya cuando uno mira eso, uno dice, wow, ya uno se le cae, como dice San Pablo, como esas escamas, y uno dice, no. Yo tuve la oportunidad de estar con un sacerdote italiano, y cuando estábamos en la misa, terminó la misa, y el padre dijo, mira, que es una persona que sufre de insomnio y que tiene sus pastillas en el bolsillo tal, no le salió así. Entonces ya uno, y no, y otras cosas que uno vio, y uno dice, y que uno sabía que no era un montaje ni nada, ¿listo? Entonces es muy bonito y es muy interesante uno descubrir que el don existe, sino que hay que utilizar lo que vamos a ver más adelante, uno de los dones más sabrositos que hay, el don de discernimiento de espíritu, para saber si ese don viene de Dios, o viene del mundo, o viene del espíritu humano, ¿no? Y ya les va a aparecer lo siguiente, al otro se le da el don de la fe. Este don, más que creer en el Señor, es ese don que el mismo Señor dice. Si ustedes, ¿se acuerdan que en ese día lo veíamos? Señor, aumentanos la fe. Si tuvieran la fe, le irían a ese árbol. O sea, ese don de hacer esas cosas extraordinarias. Y después dice, por el mismo Espíritu se hace don de especie. A otro el don de qué? De hacer curaciones. No, entonces aquí vamos a entrar, una cosa es hacer curaciones, otra cosa es hacer milagros. Un ejemplo, a lo mejor el Señor me ha dado el don de sanar. Entonces la señora me dice, yo tengo un dolor de cabeza. Entonces yo digo, oremos con la palabra, oramos la palabra y le oramos al Señor, y a la señora le quitó el dolor de la cabeza con la oración que hicimos. Pero digamos que hay un señor que iba por robarlo la moto, le pegaron 3 tiros en la columna y lo dejaron en silla de ruedas, y el médico le dijo, usted no puede volver a caminar. Pero si llegó alguien que tiene don de milagro y oró, y el Señor se levantó, eso es un milagro. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede llegar hasta allá. Solamente puede llegar ¿quién? Dios. Los milagros son de Dios. En cambio que la sanación se puede también a través de ¿qué? De la ciencia. Usted tiene un dolor de cabeza, se toma un Doles y a lo mejor se le quita el dolor de cabeza. Después aparece el otro, el don de profecía. Aquí Maurito nos va a decir que ese don de profecía no es el don de adivinar, que usted diga, sí, es que yo veo, por lo menos yo voy a empezar a profetizar, yo veo que en 2 semanas, el 5 de noviembre, va a haber un examen. Ese no es el don, no es el don. El don de profecía, ¿cuál es? Es el de predicar la palabra de Dios. Ese es el don. ¿Por qué? Porque San Pablo dice que ese va a ser el don más importante, o el que está más, porque es el que más va a edificar la iglesia. Y él va a decir que los dones más grandes son los que edifican la iglesia. Y este es uno de los dones que cuando yo predico y el otro cree y se convierte y empieza a vivir bien, para él es uno de los dones más grandes. Después vamos a decir que entra el don ahí. En la traducción dice así: reconocimiento de lo que viene del bueno y el mal espíritu. El don de discernimiento de espíritu. Es hermoso. Y este don me encanta porque también se puede volver un arte. ¿Por qué? Porque yo lo puedo aprender. Cuando usted se come este libro, ¿quién me inspiró este libro? No me recuerdo quién fue. El Espíritu Santo. Y si él lo inspiró y usted lo come, usted está comiendo palabra de quién? De Dios. Está comiéndose la inspiración del Espíritu Santo, por lo cual está formándose en el Espíritu Santo y por lo cual le va a dar ¿qué? Ese discernimiento. Entonces digamos que yo no soy seminarista, ¿no? Que yo soy una persona soltera y yo me encuentro 2 muchachas, una que está casada y otra que está soltera. Ya la palabra me dice que cuál tengo que escoger. La soltera. Ya me va dando el discernimiento, ya sencillamente. Ya usted verá cuál escoge. Pero si usted es una persona que come palabra de Dios, ya sabrá cuál es el que tiene que escoger. Sencillo, ¿no? Y ya después dice, y aquí entra uno de los dones más complejitos. Pero no quiere decir que no exista, sí existe. El don de hablar en lenguas y el otro el don de interpretar
las lenguas. Digo que esto es muy amplio y yo ahí los invito, ojalá que tuvieran la oportunidad de leer a este autor que yo les digo, Yves Conga, porque él lo explica muy bien. Y él habla que está el don de lenguas, el don de orar en lenguas, el don de cantar en lenguas y el don de profecía en lenguas. Entonces él empieza a explicar que una cosa es que estemos aquí, ¿no? Estemos aquí y que yo tenga el don de lenguas. Entonces, ¿qué dice San Pablo? San Pablo dice, mijo, si usted está en una comunidad que no conoce el don de lenguas, quédese calladito y mejor utilícelo con usted solito. Pero si está en una comunidad que sí, pues sería bueno, eso no lo dice, no, eso ya, pero se dice, quédese callado y utilice, porque eso es su relación personal con quién, con Dios. Lean el capítulo 14 que ahí lo explican sabrosito. Primera Corintios, recuerden que yo le dije que leyera Primera Corintios 12, capítulo 13 y capítulo 14. En el capítulo 14 lo explican bien sabrosito. Y ahí entra ese don. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Digamos que yo estoy aquí y ustedes no saben nada de lengua. Yo empiezo a hablar en lengua. Nada. Entonces usted dice, usted más se tostó, está más loco. Entonces usted se confunde y el don no es para confundir, no es para que usted se distraiga y lo que dice. Entonces, o que muchas veces cuando, si la persona no sabe qué está haciendo usted, y usted siempre empieza a hablar en lengua, dice, ay, entonces me ha cogido bobada. Y no es una bobada, pero como la gente no sabe, entonces usted no puede tirarlo así. Usted primero tiene que evangelizar, tiene que mostrar. Ya es distinto el don de profecía en lenguas, que es que el Señor lo tome y usted no pueda controlarlo y le toque que hablar así. Y ya, ¿es por qué? Porque el Señor iba a hacer una obra para dar un mensaje a alguien. Entonces, muchas veces cuando el Señor hace, por lo general, o a la persona le da el don de interpretación o se lo da a otra persona. ¿Ya? Pero ese don no es para que usted chicanee. Entonces, aquí voy a empezar a hablar en lengua para que digan que yo soy poderoso. Y acá, sí. No, el don no es para eso. El don es para entrar en comunión con Dios. Por eso muchas veces hay gente que critica los dones. ¿Por qué? Porque igual no ha leído, no ha tenido experiencia y ve a otro utilizándolo mal, pues dice, no, estos más están estostados. Pero cuando usted tiene experiencia de don, cuando usted lee y se investiga y además lo ora y lo vive, usted ve el don de otra manera. Se lo digo por experiencia. Y ya después al final dice lo más bonito, y todo esto es obra del mismo y único Espíritu. Y dice que a cada uno da como Él quiere. El Señor da los dones como Él quiere. Me quedan 2 minutos. Y sí, es el mismo, del 1 al 12, ahí acabamos. Entonces dice, bueno, eso. Entonces, ¿qué va a decir? Que en la época apostólica florecieron mucho los dones, pero además de esos dones van a aparecer muchos movimientos, que son el monacato de los monjes, van a aparecer todo, y él va a decir que va a aparecer el Concilio Vaticano II, el movimiento ecuménico que lo veíamos hace 8 días, y que nosotros tenemos cierta relación con algunos hermanos cristianos, alguna comunión, no profunda, pero sí la tenemos. Y aquí entra lo que les decía, que igual, a pesar de todo esto, mire este versículo aquí, primera de Tesalonicenses del 5, del 19 al 21, que dice, no extingáis el espíritu, no desprecien lo que dicen los profetas, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Y dice, eviten toda clase de mal donde quiera que lo encuentren. Muchachos, cuando ustedes van a misa, muchas veces el Padre puede llegar y estar lleno del Espíritu Santo, pero por el hecho de que esté lleno del Espíritu Santo, recuerden que el profeta no solamente anuncia la palabra de Dios, sino que también denuncia. Y ahí es el problema, cuando ya el Padre dice, el Padre iba también, ya puedo hablar de esa vaina, ya, muy bueno. Pero si el Señor le está moviendo, entonces si usted no hace caso, usted está pagando a quién, no al Padre, sino al Espíritu. Y cuando usted llega al cielo, o cuando usted tenga ese encuentro pues, personal con el Señor, usted dice, Señor, ya llegué. Mira, te toca para allá, pero Señor, yo le mandé a decir con el negrito allá, y usted no lo escuchó, usted apagó el Espíritu, o sea, amigo, va para leño y carbón. Entonces, mucho cuidado, no
tengáis el espíritu. O esa historia que ustedes ya han escuchado, que va el papá con la mujer, el esposo con la mujer y con los niños. Y empieza el padre y los hijos que tienen que ser obedientes. Y escuchen. Y la mujer que cuando dijo, y el esposo, ya se complicó el padre. ¿Por qué? Porque muchas veces uno quiere seguir. Y regálenme 2 minuticos. Dice, lo que suscita el Espíritu para ustedes los laicos. Ustedes tienen una gran responsabilidad por ser bautizados. Recuerden que el Papa Juan Pablo II les regaló esta exhortación posinodal, Christe Fideli Laici, que es toda la obra que debemos de hacer todos los laicos en la iglesia. Recuérdelo, que si usted no hace lo que le corresponde, nadie lo va a hacer, por lo cual va a hacer falta su obra en la iglesia. Otra expresión que aparece en el Espíritu es la vida religiosa. Ustedes ya saben a qué me refiero: las monjas, los monjes, los sacerdotes, y va a aparecer los movimientos carismáticos, ya la renovación católica. También va a aparecer otros movimientos que no son católicos, pero que son muy válidos. Y después va a decir que uno de los grandes regalos, muchachos, que tuvo el Concilio Vaticano II fue la renovación carismática. Y después nos va a decir que ¿por qué apareció la renovación carismática? Porque a lo mejor mucho tiempo solamente se habló de Cristo. Y recuerden que vimos un tema que se hablaba de las 2 manos del Padre. Que no podemos caer en ninguno de los extremos. Ni el acá está, aquí. Cristomonismo, ni tampoco podemos caer en el neumatonomismo, o sea, los extremos. Tenemos que recordar las 2 manos del Padre. Y ya después ya voy terminando con eso. Después va a aparecer los nuevos movimientos eclesiales. No voy a dar nombres para que van a decir que este tema tiene que ir a contrarrestar movimiento. Ustedes conocen que hoy en día hay muchos movimientos eclesiales. ¿Qué se le pide a esos movimientos? O sea, estamos felices porque esos movimientos están haciendo retiros, están formando comunidades, están formando gente. Pero siempre dicen, hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? ¿Han observado alguno de estos movimientos cierto espíritu de gueto que encierra los grupos? Usted debe, siempre el espíritu debe abrirlo, no cerrarlo. Y ya para ir terminando, muchachos, lo siguiente. Hoy estamos celebrando, creo que es de ella, no sé, creo, sí, hoy estamos celebrando una santaza. O sea, esa vieja era una mastantán. ¿Por qué? Porque fue doctora y además una espiritualidad. O sea, cuando usted logra manejar las dos, ser una persona espiritual y una persona racional, y usted las conjuga, razón y fe, usted vuela, las dos. Pídanle esa gracia al Señor, que ustedes puedan ser unas personas de Dios, de oración, como esa vieja, pero también que sean personas que le metan cacumen, que cuando alguien les diga algo no se dejen meter los dedos a la boca, sino voy a investigar, porque miren, el próximo tema que vamos a ver, hay veces que uno está en misa y el padre puede ser muy sabio, pero dice algo y usted dice, esto no me suena, esto aquí hay algo que no me cuadra. Entonces averigüe, no se puede quedar con eso, ¿ya? Y entonces hablaba de la santa porque Monseñor, no me acuerdo el nombre ahorita, Monseñor Uribe Jaramillo, que era un monseñor de Sonsón que trabajó mucho en la renovación, él parafraseaba algo que decía esta santa que estamos celebrando hoy, Santa Teresa. ¿Qué decía? Miren, decía lo siguiente, que Santa Teresa decía, para aplicarlo a esto cerrado, Santa Teresa decía, muchos buscan los consuelos de Dios, pero no quieren buscar al Dios de los consuelos. Y este señor, parafraseando eso de Santa Teresa, dice que muchos buscan los dones del Espíritu, pero no buscan al Espíritu que da los dones. ¿Qué tienen que hacer ustedes y yo? Busquemos el Espíritu Santo, y si Él quiere, nos va a dar el don que nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Conocerlo,
amarlo y decirle: Señor, usted me conoce, usted sabe cuál es el don que yo necesito para vivir, para yo ponerme al servicio de la iglesia. Démelo y deme la capacidad para ponerme al servicio, para que no quede como un don, sino que se vuelva un carisma. Recuerden que esto no lo he visto en alguna parte, sino que me pareció bonito como lo escuché alguna vez, creo. El don, me han dado un ejemplo, el don de consejo, pero tengo que volverlo carisma, que es ponerlo al servicio. Cuando lo pongo al servicio se vuelve un carisma, si no quedará como un don. ¿Por qué? Porque yo tengo el don de consejo. Ay, pero hoy no, porque quiero ver una película. Hoy no, porque esa vieja me cae mal, entonces que se joda, que se pudra, ¿no? Y así, entonces empiezo a ponerle al don muchas cosas. ¿Y qué pasa? Termina pagándolo y se muere y queda como don, pero hay que llevarlo hasta que se vuelva carisma. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí están los ojitos, por favor. Y recuerden que el 5 de noviembre, ahí está. Entonces me les da una pregunta para que la vayan dando es: ¿cómo, escuchen, cómo le puedo explicar el tratado de neumatología a los jóvenes de la parroquia? Ya llevan